Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. Espada y piedra. Parte 3. Había una sensación de tensión y anticipación a partes iguales cargando el aire, y Erika no pudo encontrar fallas en ello dado el proceso actual. Ella entrecerró los ojos mientras empujaba a Godot a un lado, sacándolo de su falta de atención. Todos los demás ya estaban erguidos, con las miradas enfocadas delante de ellos. Muchos vestían trajes o vestidos pulcros, pero principalmente para actuar como un disfraz de la sociedad común sin magia. La cábala mágica local operaba en un crucero situado en el mar Mediterráneo que actuaba como una fortaleza mágica flotante para cualquier mago convencional, pero bien podría haber sido un barco de papel para los dioses o campione. Erika divagó. El punto de que el crucero se duplique como base fue por el bien del secreto. La mayoría de los miembros del público no podían permitirse ni pensar en alquilar un barco sobre el Mediterráneo para siquiera esperar tropezar con el crucero de la cábala mágica. El agua era todo lo que el ojo podía ver, y en caso de que se encontraran con algún barco de fiesta próspero que pasaba, bueno, esa era la razón por la que los hombres iban de traje y las mujeres con vestidos, para pasar de un barco de fiesta a otro. También se podía usar la magia de ocultación, pero estaba mal visto recurrir a la autoridad para actualizar la magia durante periodos prolongados. 1. Podría llamar la atención del dios del que proviene la autoridad, y 2. Podría llamar la atención de los enemigos y conocidos de Dios. Cuando la magia ejercida en manos mortales se extraía de tomar prestada la autoridad de lo divino, era fácil ver por qué el secreto era tan estricto. La sociedad mágica del mundo era una sociedad oculta para evitar que los no iniciados profundizaran en lo divino y causaran un desastre. En un mundo, la propagación de las enseñanzas mágicas podía servir para debilitar los misterios taumatúrgicos, pero en este era todo lo contrario. La preocupación era el uso desenfrenado y sin supervisión de prácticas rituales por parte de estúpidos o radicales que pueden o no invocar la autoridad de un dios, o en el peor de los casos, invocar a un hereje al mundo mortal. Irónicamente, la propia maestra Arturia Pendragon puede caer en esta categoría, pero nadie fue más sabio. Luego estaba la percepción general de los magos. Debes entender, pero aquellos que se encuentran con dioses en la era actual estaban sesgados en el sentido de que todos los dioses con los que se encontraban eran herejes. Ninguno cuerdo. Esto fue diferente. El tintineo de las cadenas hizo eco cuando apareció un individuo andrógino familiar con una túnica blanca simple, con el cabello largo y verde cayendo en una cascada detrás de él. Enkidu, las cadenas que atan los cielos, inspirando otros mitos como las cadenas que atan a Fenrir en el panteón nórdico. Erika se tensó, Godot luciendo algo aprensivo, pero sin embargo concentrado. Saludos. Shiro habló disfrazado de Enkidu, adoptando el manierismo de Enkidu. Este humilde barro ha venido a petición tuya. Ah, ¿sí? Alguien respondió apresuradamente. Enkidu había sido la opción preferida para manejar el asunto debido a su capacidad para restringir la autoridad y las propiedades antidivinas. A diferencia de Godot, que podía crear un daño catastrófico, Enkidu simplemente necesitaba atar al enemigo con sus cadenas, y ese era el final. Erika vio que el principal representante de la cábala mágica venía apresuradamente a saludar a Enkidu con una humilde reverencia. Sorprendiendo a todos, Enkidu correspondió con una ligera sonrisa, reconociendo a todos los presentes. Comparativamente, el comportamiento de Enkidu estaba muy lejos del de un dios maligno. Muchos, si no todos, considerarían a los humanos por debajo de su atención a menos que fueran campione. En cuyo caso, Godot Kusanagi lo estaba, pero Enkidu francamente lo ignoró a favor de los humanos. La situación era exactamente lo contrario de los estereotipos establecidos, y era surrealista. Si se me permite, Lord Enkidu, ¿pero qué pasó con Lord Archer? Erika hizo la pregunta. ¿No participará? Quizás los demás también. Lady Athena, la bruja rúnica Skatatch. El loco de Owari. Erika comenzó a enumerar en la parte superior de su cabeza. Era una pregunta honesta dada la cantidad de dioses influenciados por la autoridad de Arturia Pendragon. Si todos se movieran en grupo, ¿quién podría detenerlos?
Enkidu desvió su mirada hacia Erika, tarareando antes de dar una respuesta simple. Yo solo soy suficiente, dijo Shirou. Athena podría ayudar, pero estaba en alguna parte. Existía un método que podía permitir la autonomía de las construcciones de arcilla al permitir que los dioses descendieran en ellas, pero Shirou no podía arriesgarse a ese nivel de caos. Además, la tensión puede ser demasiado grande para el maestro. ¿Z? Godou preguntó con preocupación. Erika se rió entre dientes. Por supuesto, su Godou se pondría serio cuando un amigo pudiera estar en peligro. Además, la operación Pendragon todavía estaba en orden, y muchos preferirían que dos campeones compartieran una nación insular para no pelearse o llegar a las manos. Cuantos más presentes, más impuestos impone su autoridad. El límite no es la cantidad de dioses que puede desplegar, sino la cantidad que su cuerpo puede manejar, enumeró Shirou como una forma de excusa. Mientras estoy aquí, el resto permanece con ella y puede ser convocado a su llamada sin importar dónde se encuentren. Erika contuvo el aliento, asegurándose de controlar su expresión. Hoy sería una oportunidad de aprendizaje además de seguir las huellas de un dios maligno que había descendido cerca de Grecia. Aunque se dijo que Arturia Pendragon solo tenía una sola autoridad, esa autoridad ya tenía más peso que cualquier otra. Al menos ahora, Erika podría intentar formarse una idea de sus limitaciones y cómo contrarrestarlas si alguna vez Godou se convertía en enemigo de Arturia. Por otra parte, el primer paso implicaría someterse a sí misma debido a Athena, por lo que Erika preferiría una relación no antagónica. Entonces, señor Enkidu, ¿podrías ayudar a investigar y resolver el asunto en Grecia? El representante de la cábala mágica local ya no podía dedicar más tiempo a bromas. No se habría atrevido si fuera un dios maligno frente a él, pero Shirou estaba completamente cuerdo. Muy bien, Shirou asintió con la cabeza y comenzó a flotar en el suelo. ¿Cuál dirección? Al este de Grecia. Shirou asintió antes de alejarse, dejando a Erika y los demás atrás con Godou para permanecer en espera en caso de una emergencia. Shirou no tardó mucho en llegar al lugar previsto por su cuenta. Cuanto antes concluyera los asuntos aquí, antes podría volver al lado de su maestro. Habían dejado a Arturia con la señora sola, una maga capaz en todo caso, y ella sabía, incluso sin que Shirou le dijera, que si Arturia resultaba dañada, pagaría un infierno. Obviamente, esto era seguro, ya que Shirou había aprendido que la confianza ciega no siempre conduciría a resultados preferibles. El sitio del incidente resultó mucho menos dañado de lo que esperaba Shirou. Había pasado algo, pero más allá de los apagones que podía ver en las ciudades adyacentes, debido a cables quemados y fusibles en cortocircuito, no había nada más de importancia física. Había simplemente descendido el dios maligno y luego se había ido. No tenía sentido dada la información que había recibido sobre el comportamiento de un dios maligno. La mayoría podría descuidar a los humanos y perseguiría cualquier objetivo que los llevara a la locura. Ya sea que causen tormentas, derramamiento de sangre o caos, no fue un factor en sus cálculos. Entonces, ¿por qué? Escaneando más los alrededores, Shirou no pudo ver rastros de una pelea y mucho menos destrucción. Solo pudo concluir que había perdido a su presa. Tarareando para sí mismo, Shirou encendió su energía mágica en desafío. Los humanos podrían ignorar la energía, pero un dios maligno o campeone no deberían haber tenido problemas para sentirla. Era solo que, bajo la apariencia de Enkidu, la energía mágica que Shirou estaba poniendo era de color más verde y apestaba a tierra. Ninguno aceptó el desafío, para gran decepción de Shirou. En cambio, la estrella de Venus arriba pareció parpadear, aunque solo fuera por un instante, pero Shirou no tenía idea de qué hacer cuando él mismo no estaba involucrado. Más bien, de repente sintió la necesidad de arrojar corazones demoníacos a alguna maldita molestia que no podía imaginar. Era un sentimiento de disgusto visible que solo podría haberse originado en Enkidu. Shirou entrecerró los ojos. En ausencia de certeza, todo lo que persistía era sospecha. El olor a sal marina y conchas flotaba en el aire, mezclándose con la presión del acero. El enemigo no estaba aquí. Fue un fracaso. Cualquiera que sea el dios maligno que había descendido ya se había ido.
Eso quedó claro cuando Lord Enkidu regresó y negó con la cabeza. Desde entonces, solo podían esperar después de que Lord Enkidu revelara que había encendido su aura en desafío. Si fuera un dios del acero, él o ella seguramente vendrían. Si se tratara de una diosa madre tierra o de un tipo peculiar de divinidad, tendrían que intentar otra cosa, pero por ahora, esperarían en medio del Mediterráneo para evitar que las ciudades cercanas se vean atrapadas en la batalla. Además, Godot estaba bastante tenso por el sentimiento de divinidad que Enkidu estaba filtrando. Campeón y Heretic Gods eran inherentemente enemigos. Era natural que los sentidos de Godot lo estuvieran molestando, pero su Godot era terco. Él nunca caería fácilmente en impulsos más bajos, de lo contrario ella habría logrado que él fuera más proactivo con ella. En verdad, era un trabajo en progreso. Erika chasqueó la lengua, una mano descansando sobre su barbilla mientras observaba las olas del océano lamer el costado del barco propiedad de la cábala mágica local. Sus pensamientos giraban más en torno a Godot que en asuntos actuales con un dios maligno errante. El nombre, Enkidu, era así de confiable cuando no estaba bajo la apariencia de un dios maligno. Amigo de la humanidad, Enkidu fue uno de los dos que allanaron el camino en la historia más antigua conocida de la humanidad con los dioses. La historia de Enkidu no era la de un guerrero conquistador o salvaje, sino una bestia, un monstruo de arcilla que aprendió los valores de la humanidad y la voluntad. Ese tipo de existencia, si no corrompida por la maldición de la locura, era lo que definía a un héroe. Luego estaban los otros en la autoridad de Lady Pendragon. Héroes en toda la extensión de la palabra, que labraron sus legados a través de la leyenda y el mérito. Mirar a Godot y luego compararlo con héroes establecidos no era justo. No era de extrañar que la mayoría de las sociedades mágicas acudieran en masa a Lady Pendragon en busca de ayuda cuando se les diera la opción. Erika, ¿por qué me miras así? ¿Podrías parar? Es incómodo. Godot, Erika se pellizcó el puente de la nariz. Lo primero con lo que tendría que trabajar era elevar el comportamiento de Godot a algo que al menos pudiera igualar la disposición de la bruja rúnica. Tenemos un largo camino por delante. ¿Qué camino? Te dije que solo estoy tratando de ser una persona normal. Godot acunó su cabeza, gruñendo. Voy a ir a la escuela de posgrado, ir a la universidad, luego encontrar un trabajo simple. Es tan difícil de pedir. Ya tienes trabajo. Mi banco dice lo contrario. Necesita fondos adicionales. Puedo emitir un depósito. Ese no es el punto. Y estaba siendo sarcástico. Godot se marchitó. Erika sonrió irónicamente. Uno de los encantos de Godot era su ingenuidad. Eres un campeón, Godot. Llegará un momento en el que te darás cuenta de que lo que puedes hacer y lograr es mucho más que cualquier otro ser humano. No estoy de acuerdo. Erika abrió mucho los ojos, su espalda se disparó mientras se sobresaltaba. Con rigidez, volvió la mirada en dirección a la voz para ver a Shirou disfrazado de Enkidu. Shirou no tenía intención de hablar, pero las palabras fueron pronunciadas sin voluntad propia. De hecho, su expresión parecía tan estupefacta como la de Erika, pero se recuperó rápidamente. Señor Enkidu. Erika levantó un saludo tentativo. Suspirando, Shirou se alejó de la barandilla del crucero y se volvió para mirar a Godot y Erika, quienes solo lo habían notado ahora. Shirou en realidad estuvo aquí primero, pero Erika y Godot habían estado demasiado perdidos en sus pensamientos para notarlo. Reflexionando sobre sus pensamientos y la molestia de que su apariencia actual estuviera siendo influenciada por la persona que estaba suplantando, Shirou no tuvo más remedio que hablar. Temía que si no lo hacía, Enkidu lo haría en su lugar. ¿Qué te hace creer que un humano no puede lograr el mismo resultado que un dios o campeone? Shirou cuestionó. Esperó una respuesta, pero se dio cuenta de que estaba demasiado atrevido y que Erika estaba siendo presionada para que no proporcionara un contrapunto. Luego estaba Godot, que parecía listo para tirar las manos en cualquier momento. Si Erika no hablaba y Godot estaba demasiado tenso, entonces Shirou solo diría sus pensamientos. Antes de que existiera Campione, todo lo que existía eran humanos, para soportar la peor parte de los caprichos de un dios. Decir que los humanos no pueden lograr más que un Campione con su voluntad y determinación es fundamentalmente defectuoso. Es porque te ves a ti mismo como débil o carente. Cuando eso ha impedido alguna vez que uno lo intente,
Ese acto de desafío contra la creencia común no es en sí mismo digno de admiración. Erika se volvió contemplativa, sus labios fruncidos mientras Godou se encontraba asintiendo. Shirou continuó. Los humanos no necesitan la guía o el poder de los dioses. El sonido de las cadenas tintineando resonó cuando Shirou colgó un cabo suelto entre sus manos. Con un tirón, los grilletes se convirtieron en arcilla. Los humanos tienen sus propios métodos y un potencial inconmensurable. No olvides que por mucho que los humanos extraigan magia de la autoridad de un dios, esos dioses y sus autoridades están dictados por las leyendas y mitos nacidos de manos humanas. Un dios solo muere cuando ninguno recuerda. Pero señor Enkidu, dijo Erika después de un largo momento de reflexión. No todos los humanos pueden ser así. No podemos arrojar un solo humano a un dios maligno y esperar el mismo resultado que un campeón para neutralizar la amenaza. Shirou negó con la cabeza, esta vez de acuerdo con la voluntad dentro de él. Te sorprenderías. Lanzar a un humano a un problema es a menudo el comienzo de un nuevo comienzo. ¿Sabes cómo los llaman al final? ¿Qué? Godou preguntó, sentándose más derecho. Héroes, dijo Shirou recordando. Descubrirás que ningún ser humano estaría dispuesto a rendirse en una situación desesperada. Es cuando exhiben su verdadero potencial. También podrían fallar y morir. Erika echó agua fría sobre la explicación. Entonces que así sea. Incluso si esa existencia es fugaz, brilla más que cualquier estrella, como estoy seguro que habrías visto con tu campeone. Erika no tenía palabras. Incluso ahora, todavía podía recordar el momento en que Godou mató a un dios sin ninguna autoridad o magia alguna. Estaba enfadada con él, pero preocupada de que estuviera tirando su vida por la borda. Hasta ese momento, solo había sido un humano normal, pero en el golpe decisivo, su apariencia realmente estaba más allá de las palabras. Lástima que Pandora arrasó con otro. Shirou parpadeó antes de hacer una mueca. Estaba empezando a darse cuenta de que este iba a ser un problema con el que tendría que aprender a lidiar. Con ese fin, prometió nunca hacerse pasar por ningún héroe o dios con características impredecibles. Godou de alguna manera se sintió culpable cuando escuchó las palabras de Enkidu, pero más allá de eso, en lo profundo de él había una molestia irritante que estaba seguro que no era la suya. No, también era otra cosa. Godou se animó aproximadamente al mismo tiempo que Shirou miró bruscamente hacia el horizonte distante. De hecho, es un dios de acero, murmuró Shirou. Erika miró entre Shirou y Godou, sin procesar lo que estaba pasando hasta que Godou endureció su expresión y tensó sus músculos. El enemigo se acerca, dijo Godou. Erika tragó antes de alertar inmediatamente a los otros magos de la amenaza inminente. Los cielos nublados se abrieron con la llegada de un cometa radiante que cruzó el horizonte, lo que provocó que el viento soplara en un vendaval turbulento que azotó el área. Las aguas del mar fueron empujadas hacia atrás, creando picos y valles que se elevaban sobre las olas y sacudían el crucero. Apareció un jinete montado en un Pegaso blanco. El cabello rubio hasta el cuello formaba un mechón salvaje que enmarcaba un hermoso rostro. Sus rasgos cuadrados y su mandíbula rugosa pintaban la imagen de una escultura griega. Todo lo que vestía era blanco, incluido el Pegaso sobre el que estaba montado, como si toda su presencia fuera sagrada. Pantalón blanco, brazales blancos, capa blanca y zapatos blancos. Los ojos del hombre eran la única excepción. Dentro del tono azul profundo estaban las chispas del rayo mismo. Soy Perseo, hijo de Zeus. El hombre se presentó audazmente, su mirada espiando a todos, pero enfocándose solo en Shirou y Godou respectivamente. Me he encontrado con la palabra de una serpiente para sacrificar, pero tú no eres una serpiente, sino barro. Shirou frunció el ceño justo después de la primera oración de Perseus. Si Shirou no estaba seguro antes, ahora lo estaba. El olor a acero en el aire era el mismo en la ciudad griega cercana. Perseo era probablemente el que acababa de perder en la ciudad. Más importante aún, Perseo prácticamente delató la participación de otra parte. Esto era lo que Shirou estaba reflexionando, porque los únicos que podían influir en un dios maligno eran un campeón o un compañero hereje. Perseus estuvo momentáneamente insatisfecho, pero cambió cuando su mirada se centró en Shirou disfrazado de Enkidu.
A través del yelmo de Hades, la autoridad de Atena y la propia singularidad de Shirou, estaba imitando perfectamente la energía de su personificación actual. No importa, las palabras de la almeja no fueron un engaño. Perseo asintió, tirando de las riendas de su Pegaso para mantenerlo inmóvil. Las bendiciones e incluso la belleza de una diosa de la tierra estén contigo, como tal, eres una serpiente digna de mi leyenda para matar. La almeja. Shirou archivó la información de la boca suelta de Perseus. Los objetos podrían actuar como símbolos que pueden representar una divinidad afiliada. Cuantas más pistas tuviera, más cerca podría imaginar quién más estaba involucrado en este lío que se suponía que eran unas vacaciones. En cualquier caso, Shirou dejó de lado sus crecientes sospechas. Ahora no era el momento de pensar en un tercero. No me gusta la forma en que me miras. Godot frunció el ceño, eligiendo este momento para hablar ya que Perseus había cambiado su atención hacia él. Ah, yo sí. También había un God Slayer entre ustedes. ¡Qué apropiado! Perseo comenzó a hacer estallar su energía mágica, autoridad haciendo que la luz brillara como un faro en la oscuridad. Godot de repente tuvo un muy mal presentimiento. El tipo enemigo mortal. Un héroe siempre debe estar a la altura del desafío. Muy bien, 1 o 2, puedo enfrentarlos a todos. Godot sonrió, por una vez sintiéndose engreído. Había visto las capacidades de Enkidu en el fuerte divino de Andrómeda. Si Perseo luchaba contra Enkidu, no habría posibilidad de que Godot tuviera un turno. Y por eso, Godot estaba bastante envidioso de Arturia. A diferencia de él, ella nunca tendría que participar en una batalla directa. Si así era tener a alguien capaz de confiar, entonces Godot estaba totalmente de acuerdo. Vamos, campeone. Este héroe te derribará primero. Kulili. Las venas de Godot estallaron cuando de repente se encontró golpeado a la velocidad de Dios hacia una isla vacía sobre el Mediterráneo. El impacto lo envió volando, un Pegaso blanco persiguiéndolo. ¡Aea! A la batalla. Godot. Erika gritó preocupada, corriendo tras ellos. ¿Ah, sí? Por supuesto, trae a las mujeres. El deleite de Perseo era evidente, mientras que Godot ahora miraba abiertamente mientras se estrellaba contra la pobre isla. Ignorado, Shirou extrañamente se sintió eufórico. Era así como se sentía ser ignorado y no siempre ser un objetivo. Era más bien novedoso. Normalmente era él quien estaba siendo golpeado por su suerte, pero se desvió. Lo que sucedió ahora fue probablemente instinto. Los dioses y los de Campione eran enemigos naturales. Para relacionar, un duelo entre humanos podría posponerse para cazar un monstruo que podría interrumpir. La lógica era así de simple. El buen Shirou no era de los duelos tradicionales. Había un enemigo, y él y Godot eran dos. Tenían la ventaja numérica, y Shirou preferiría limitar el daño al área terminando las cosas más rápido. Era un acto con el que su saber nunca estaría de acuerdo en términos de honor, pero Shirou estaba midiendo las cosas a través de vidas. Él actuaría. Reuniendo su energía mágica, comenzó a flotar sobre el suelo, pero se quedó estupefacto cuando toda su energía lo abandonó y sus pies permanecieron arraigados en el crucero. ¿Ahora qué? Estaba congelado, incapaz de moverse. Mal. Esto está mal. Las palabras fueron murmuradas directamente de la boca de Shirou, e indirectamente, obtuvo la respuesta de por qué no se movía. Él no era el único que tenía algo que decir u opinión en su forma actual, y en este momento, esa personalidad se estaba mostrando. Se suponía que los humanos simplemente observaban frente a las dificultades y la lucha. Estaban destinados a ser marginados. Shirou miró hacia atrás a los miembros de la cábala mágica local. Cuando Perseo llegó y se concentró solo en Shirou y Godot, ignorando al resto, porque parecían contentos. No, más que eso, aliviado. Aliviado. Dentro de Shirou, podía sentir una creciente falta de voluntad nacida no de la ira o el odio, sino del dolor y la angustia. Enkidu se volvió hacia los humanos de la cábala mágica local. ¿No estáis todos hartos de vuestra debilidad? Su voz era penetrante, atravesando las miradas de consuelo de aquellos que habían sido ignorados y dejados de lado como si fuera su único papel. El señor Enkidu. No entendieron. Eso allí. Puede que a Shirou no le importara, pero era una molestia constante que irritaba los nervios de Enkidu.
La energía verde comenzó a filtrarse debajo de las túnicas blancas, las cadenas se derramaron. Señor, tal título que designa una línea clara en la posición, es un desperdicio. Hubo un tiempo en el que no había distinción entre el hombre, la bestia y los dioses mismos. La arrogancia busca resolver la división entre la tierra, el mar y cielo, pero esa era terminó en una separación final. No camina el hombre sobre la tierra, navega los mares, y atraviesa incluso los cielos ilimitados en alas de acero. Vergüenza inexplicable. Esa era la sensación que se propagaba por el aire. Caballero, no soy un señor. Soy Enkidu, amigo del hombre. Los ojos entrecerrados que parecían juzgar las profundidades del alma de uno parecían suplicar en serio por un resultado que deseaba desesperadamente pero que no estaba recibiendo. Te pido todo esto, ¿no te animarás y lucharás? Era una petición imposible para aquellos presentes cuyos pies estaban enraizados por grilletes invisibles. El miedo, la vacilación y el pánico sangraron en sus rasgos, poniéndolos nerviosos y nerviosos. ¿Qué pueden esperar lograr los hombres contra los dioses? Una vez, hace mucho tiempo, hubo una respuesta. Mira a los dioses y ríete incluso ante su vanidad y presunción. Silencio atónito y una creciente sensación de ignominia. Solo empeoró la sensación dentro del cuerpo actual de Shirou, ya que nadie parecía estar de acuerdo. Enkidu de repente se rió entre dientes, riendo a carcajadas en el aire. Sí. Justo así, justo como lo hizo él. ¿Qué hay que temer? La expresión de Enkidu se volvió fría, las facciones se endurecieron antes de que incluso eso se convirtiera en una vehemencia sin límites. Soy el arma definitiva que está arraigada para siempre en el punto de inflexión de la partida de la humanidad, y es por eso que no puedo soportarlo. La autoridad se filtraba de Enkidu en cada palabra. ¿Por qué te inclinas? Cada grito hizo que otros se tambalearan, y Shirou ahora escuchaba con atención. ¿Por qué te encoges? No fue un grito de ira, sino de miserable incredulidad. ¿Por qué te alejas avergonzado cuando estoy frente a ti? Los rostros cayeron, los rasgos se desplomaron y, sin embargo, ninguno pudo enfrentar los ojos de Enkidu correctamente. El estado de ánimo se volvió pesado, desolado en que uno seguía intentando y el resto aún se negaba a responder en su debilidad. No solía ser así, y Enkidu lo había visto todo. Enkidu ya lo sabía. La razón de su vergüenza, su mortificación ante él. Te lo diré. Es porque en el fondo de todos ustedes, el recuerdo del antiguo frente de batalla de Babilonia persiste. El espíritu recuerda, el corazón de coraje aún arde. La energía que Enkidu estaba liberando estalló por completo, barriendo a los miembros de la cábala mágica local y compartiendo la misma emoción que Enkidu estaba sintiendo. Una vez más, cantemos la canción de la rebelión de la humanidad. La energía se filtró gradualmente en ellos, las abundantes bendiciones de la tierra empoderaron a sus hijos que caminan sobre ella. Nuestro grito es nuestro desafío. Desde ahora y hasta la eternidad, Enkidu era un ser cuya existencia entera estaba ligada a la humanidad. Un ser que llegó a amar y adorar a la humanidad. Nuestra voluntad es lo que da forma al futuro, y nuestro pasado es lo que nos impulsa hacia adelante. Lado a lado no como Dios y humano, sino como camaradas una vez más. Recreemos la historia. Enkidu estiró su mano hacia adelante en ofrenda, la voz volviendo a sus raíces en una creencia gentil y sincera. Camina conmigo. Enkidu, un ser cuya confianza en el hombre superaba la de cualquier dios. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Kakper M, Yadriel S, Morielde, Yamamoto, Lightstorm Number 1. Próxima actualización. Héroe y espada. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z